El pasaje bíblico de hoy. Primera de Juan capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amados hermanos en Cristo y estimado público, retomando la última prédica, veamos Primera de Juan capítulo 3, versículo 13, que dice: Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. En otras palabras, no se debe sorprender si el mundo, o sus vecinos, o los que viven en el pecado, lo odian. ¿Saben por qué? Porque eso es obvio. Esto no requiere mayor explicación. Es normal que lo odien. Es natural que la oscuridad repela la luz. Por eso es obvio que los que viven en el pecado lo odien, se burlen de usted y lo marginen. Cuando digo mundo, me refiero a los que no son hijos de Dios, vale decir, a los que aún viven en el pecado y son controlados por Satanás. Esto es muy frecuente. No sé si ya les ha pasado. Muchas veces, sin razón alguna, los que no son cristianos repelen o se burlan de los que son creyentes. Así es como el enemigo actúa. Incita a otros a insultar y atentar a los cristianos para que ellos pierdan su salvación. Otra razón por la que el mundo odia a los creyentes es porque su maldad es revelada con mayor claridad por el estilo de vida honesto y recto de los verdaderos cristianos. Por eso, el pasaje bíblico de hoy menciona: no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. Y es que soportar burlas o críticas por vivir una vida cristiana íntegra y honesta es una verdadera bendición. Por eso, más bien deberá estar alegre y dar gracias a Dios por darle la oportunidad de mantener su fe y sus principios. Y si se mantiene firme, Dios, en su justicia, obrará de una forma que no se imagina ni espera. Derramará de su gracia, paz y bendición sobre sus hijos. Si en medio de circunstancias adversas usted mantiene el gozo, el contentamiento y da gracias a Dios, esa actitud al final dará buen fruto en la evangelización de su familia. Ahora bien, hay una razón por la que usted no da fruto, y es que solo se limita a soportar las pruebas. Hermano, Dios le pide que siempre dé gracias en todo y por todo. Entonces, Satanás no lo tocará y Dios lo ayudará. Así opera el mundo espiritual. Sin embargo, usted no lo hace, no da gracias a Dios. Usted conoce y sabe la palabra. Por eso no peca. Pero lo que debería hacer es siempre dar gracias a Dios y estar gozoso por todo lo que Él permite en su vida. Entonces, el enemigo se alejará de su vida y Dios tocará el corazón de su familia. Repito, siempre deberá dar gracias a Dios y estar alegre. Esta misma clase de actitud la deberá tener en su trabajo o negocio. Incluso si se burlan de usted o lo critican por ser cristiano, y si aún así da gracias a Dios y no pierde el gozo, Dios transformará esa situación en una gran bendición para usted. Muchos ya han pasado por esta experiencia. En el trabajo lo han criticado o se han burlado de usted por ser creyente. Y cuando sale a comer con sus compañeros de labor, se burlan de usted porque ellos beben licor y usted no. Y como se niega a hacerlo, los demás lo comienzan a marginar o le hacen la vida difícil en su centro laboral. Ahora bien, hay jefes que son considerados y entienden si uno no desea beber licor. No obstante, hay otros que se enojan. Sin embargo, si continúa comportándose en forma correcta y ayudando a sus colegas en el trabajo de forma desinteresada y no guarda resentimiento por lo que le dicen, la situación al final cambiará para bien suyo. Dios obrará y Satanás lo dejará en paz. Más bien, los demás lo apreciarán, valorarán y respetarán. Si usted ha hecho lo que acabo de decir, me dará la razón. Las burlas y las críticas terminarán.
Y, repito, se ganará el aprecio de su jefe y de sus compañeros de trabajo. Si su comportamiento es grato a Dios, Él hará que tenga paz incluso con sus enemigos, es decir, con los que le causan problemas y dificultades. Ya han escuchado el testimonio de un hermano que sirvió en el ejército. Lo golpearon porque venía a la iglesia, pero no guardó resentimiento ni rencor. No reaccionó de mala forma. Siguió asistiendo a la iglesia y guardó los mandamientos de Dios. Luego, sus compañeros lo apreciaron. Lo reconocieron como un verdadero soldado y un verdadero cristiano. Y en ese proceso, Dios lo ayudó y el diablo dejó de atacarlo. Incluso aquellos que se han burlado o lo han criticado por ser cristiano, lo apreciarán y confiarán en usted más que en cualquier otra persona. Desde luego, en algunos casos, habrá quienes continuarán odiando a los creyentes y procurarán perjudicarlos sin importar lo bien que se comporten o reaccionen. No obstante, aún en esos casos podrá confiar en Dios y hacer siempre lo bueno. Dios resolverá sus problemas y le devolverá bien por el bien que usted haya hecho, aun si eso le parece injusto. A pesar que lo hayan maltratado, insultado o golpeado, deberá siempre pagar bien por mal. Al final, Dios le devolverá bien por el bien que haya hecho. Él consolará su alma y de seguro lo bendecirá. En mi caso, yo he sido constante y sistemáticamente acusado falsamente, no una, sino muchas veces. Sin embargo, el resultado de todo ello ha sido siempre bendición tras bendición. Después de una calumnia o difamación, siempre ha habido un gran avivamiento en esta iglesia. Financiera, numérica y espiritualmente, Dios nos ha bendecido con su gran poder. Nada nos ha faltado, ni nada nos faltará. Este fue el caso de Daniel. Como el rey favorecía en gran manera a Daniel, otros gobernadores le tuvieron celos e idearon un plan para matarlo. Elaboraron un edicto real que prohibía por 30 días a cualquiera orar a cualquier dios u hombre, sino solo al rey. Esos intrigantes sabían que Daniel oraba todos los días. Le propusieron esa ordenanza al rey para tenderle una trampa. El rey Darío desconocía ese complot. Al proponérsele ese decreto, el rey lo firmó porque no lo consideró del todo malo. No sabía que eso formaba parte de un plan contra Daniel. Sin embargo, el profeta sí lo sabía. Aún así, oró como solía hacerlo. Por ello, lo arrestaron y lo arrojaron al foso de los leones. Pregúntese, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera continuado orando hasta el momento final? Tal vez algunos lo hubieran hecho. Sin embargo, otros habrían inventado alguna excusa o pretexto para evadir el foso de los leones. Si hubieran dicho que no, habría algo de malo si dejaran de orar por un mes, u orarían con la ventana cerrada para que nadie los viera. Esa clase de ideas podrían venir a su mente. No obstante, Daniel no cedió en sus principios. No fue cobarde. Oró como solía hacerlo, a pesar que iba a ser arrojado a los leones. Era consciente que ese era un complot en contra suya. Aún así, dice la Biblia, abrió las ventanas de su aposento y oró 3 veces como acostumbraba hacerlo diariamente con dirección a Jerusalén. Reitero, no cedió en cuestiones de principios de fe. Al final, lo mandaron a apresar y lo lanzaron al foso de los leones. Todos ya saben el final de este episodio. Dios protegió a Daniel y, dice la Escritura, las fieras no le tocaron ni un solo cabello, a pesar que permaneció toda la noche en ese foso. Hermanos, para su conocimiento, a esos leones los mantenían hambrientos a propósito. Cuando un criminal o alguien sentenciado a muerte era echado a ese foso, no quedaba ni un hueso. Sin embargo, nada le hicieron a Daniel. Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño a su siervo. Este es nuestro Dios, el Dios en quien creemos. Hermano, Dios no está muerto. Él vive y Él hace y hará lo mismo por usted y por mí.
Si enfrenta alguna situación, por crítica que sea, deberá imitar la actitud de Daniel. Si se aferra a la palabra de Dios y ora con pasión, la situación cambiará para bien, tal como Dios lo hizo con su siervo. En mi caso, hay muchos que han tratado de destruirme y destruir mi ministerio y la iglesia que Dios me mandó fundar. Pero les digo algo, no han podido ni jamás podrán. ¿Saben por qué? Porque vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Creo en Él, creo en su poder y creo que Él está vivo. Hay un artículo que fue publicado en un periódico de otro país. Aquí lo tengo. Se los muestro. Trata de la mega cruzada que efectuamos en la India. En esa ocasión el gobierno de turno emitió una ley a fin de impedir la cruzada. No obstante ello, prediqué con fe al Dios Salvador. Algunos me dijeron que habían promulgado ese decreto específicamente para impedir la campaña. En la conferencia de prensa declaré que incluso si me arrestaran, yo iba a predicar del Señor Jesucristo como el único Salvador. Eso es lo que afirmé ante los medios de comunicación. Volviendo a Daniel, a través de ese suceso, el rey confió y favoreció aún más a Daniel. Más bien, los conspiradores y sus familias que trataron de acabar con Daniel fueron lanzados a la fosa de los leones. Sí, hermanos, los que tramaron el mal contra Daniel, ese mismo mal cayó sobre ellos y sobre sus familias. Hermanos, Daniel no sabía que iba a ocupar un puesto de autoridad ni que iba a ser honrado luego de haber sido arrojado a la fosa de los leones. Jamás se imaginó eso. Creo que Daniel ya se estaba preparando para hacer almuerzo de los hambrientos leones. No sabía que Dios iba a cerrar las fauces de los leones y a preservar su vida. Fue diferente con sus 3 amigos. Ellos sí lo discernieron cuando le dijeron al rey que incluso si los arrojaba al horno de fuego, Dios los iba a resguardar. Así que no iban a postrarse ni a adorar a ningún ídolo. Eso es lo que los 3 amigos de Daniel dijeron. Sin embargo, Daniel no pensaba en eso. Él simplemente creía que iba a morir. No obstante ello, Dios lo salvó. Daniel sabía que iba a morir por haber orado, pero eso no le importó. Los que tienen la fe de Daniel y de sus 3 amigos son los que han llegado al nivel del Espíritu, pero hay otros que no tienen ese nivel de fe. Hermano, debe cultivar fe espiritual. Dios usará para su reino a los que tienen esta clase de fe, y lo hará de manera portentosa. Repito, Daniel sabía que por haber orado y no haber acatado el edicto del rey, lo iban a arrojar al foso de los leones. Sin embargo, no le importó morir con tal de obedecer a Dios. Confió completamente en Dios. No tuvo temor a la muerte. Estaba confiado porque sabía que no había desobedecido a Dios. Igual fue con el apóstol Pablo. Jamás tuvo miedo aún cuando era golpeado, azotado y encarcelado. ¿Saben por qué? Porque si vive una recta vida cristiana y obedece la voluntad de Dios, no temerá mal alguno. Y si muere como mártir del Evangelio, irá al cielo, al menos al 3er nivel en el reino de los cielos, o, mejor aún, a la Nueva Jerusalén. Pregunto, ¿por qué debería tener miedo? La muerte, mi hermano, es solo un instante, pero el cielo es eterno. Ahí estará por toda la eternidad con Dios, compartiendo su inmenso amor. ¿Acaso vivir en el cielo no es mejor que vivir en esta tierra? Incluso en este mundo usted será tentado a fin de comprometer sus principios cristianos y desobedecer la voluntad de Dios.
Un ejemplo son los que quieren ganar dinero. Dios aborrece la codicia y el egoísmo, es decir, buscar siempre su propio beneficio. Hay quienes por obtener alguna ganancia monetaria levantan rumores insidiosos de sus hermanos y los traicionan. Pregunto, ¿qué tal si por ganar algo más de dinero usted no es salvo? ¿Qué tal si por codicia Dios le cierra las puertas del cielo? Hermano, usted puede perder su salvación. Esto se menciona en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En lo que concierne al dinero, si roba, no será salvo. Repito, eso lo señala claramente la Biblia, y yo se lo he reiterado muchas veces. Aún así, hay quienes todavía tienen codicia y buscan su propia conveniencia a cualquier costo. Con tal de ganar dinero, desobedecen la palabra de Dios. Por favor, hermano, despierte de una vez por todas. Usted debería, en este mismo instante, caer de rodillas ante Dios y arrepentirse de su pecado y enmendar su vida. Así, volverá al redil del Señor y será salvo. Volviendo a Daniel, él creyó que Dios obraría para su bien en toda circunstancia. Creyó en este Dios de amor sin importarle la prueba que iba a enfrentar. Y debido a esa inquebrantable confianza, Daniel tuvo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Incluso antes de la crisis pudo orar agradeciendo a Dios por su protección. Amados, pregúntese, ¿podría usted hacer lo mismo que Daniel? Los que han llegado a la roca de la fe podrán responder con un fuerte amén. Si usted cree que ha llegado a la roca de la fe pero no ha respondido con un amén, es porque no ha llegado a ese nivel espiritual. Habrá algunos que, llevados por su emoción, habrán dicho amén, pero no podrán dar gracias si enfrentan alguna prueba difícil. Usted dice que ama a Dios y que incluso podría dar su vida por el Señor. Sin embargo, pierde la fe por cualquier contratiempo. En la medida en que viva todavía en la carne y se deje llevar por sus emociones y pasiones, tendrá pensamientos carnales y vivirá lleno de preocupaciones y ansiedades. Incluso se podrá preguntar por qué Dios no lo protege si vive por su palabra. Podría aún cuestionar si su fidelidad a Dios le ha sido beneficiosa o no, o si más bien debería haber sido más flexible y no tan rígido en mantener sus principios de santidad. Podría incluso llegar un momento en el que se preguntara qué es lo que debe hacer, y esa incertidumbre se reflejará en su rostro. Perderá el gozo y su semblante decaerá. Y si las pruebas por las que atraviesa se prolongan más de lo que espera, eso podría sacar a luz algunos atributos carnales que aún tiene en su corazón y que usted pensaba ya había desechado. Eso podría provocar una suerte de cansancio o aburrimiento espiritual en su esfuerzo por santificar o limpiar su corazón o en su forma de servir en la iglesia. Encontrará difícil hacerlo, cuestionará a Dios, se preguntará por qué no lo bendice si usted se esfuerza más que otros en servir en la iglesia. Hermano, Dios con toda seguridad le retribuirá en la medida en que siembre. Si su corazón está preparado para la bendición de Dios, sin lugar a dudas, Él lo bendecirá. No obstante, hay muchos que malentienden a Dios. No estoy seguro si esto sucede hoy en día. Creo que fue alrededor de los años 80, casi cuando se inauguró esta iglesia. Había algunos que nos decían que querían venir a la iglesia, pero que si lo hacían, todo les iría mal. Habría problemas en sus negocios, en su familia, etc. Así que por miedo no venían a la iglesia. Había gente así. Sin embargo, eso no puede suceder. Más bien, si viene a la iglesia, Dios lo protegerá. El Todopoderoso lo resguardará incluso en una circunstancia extrema. Dios allanará todo obstáculo y Él será su escudo y su fortaleza. No obstante ello, todavía hay quienes piensan de esa manera. Es decir, que venir a la iglesia les causará problemas en su vida. Eso nunca puede suceder. Hermano, usted enfrenta dificultades por lo que ha hecho en su vida pasada. Dios, con toda seguridad, lo resguardará si se decide a venir
a la iglesia. Usted ya no está bajo el poder de Satanás ni del diablo. Ahora está al lado del todopoderoso Dios y Él lo protegerá. Quizás en algún momento se haya quejado con Dios preguntándole por qué no lo bendice de la forma que usted quiere o espera. Hay quienes incluso han guardado cierto resentimiento contra Dios. Han llegado a pensar que ya no les importa vivir una vida cristiana o, si tiene al menos algo de fe, no llegará a quejarse abiertamente contra Dios. Sin embargo, sus palabras estarán cargadas de desánimo y pesimismo. Todo será negativo para usted. Eso querrá decir que usted no confía en el amor de Dios, y eso no es fe ni fidelidad. En realidad, no tiene nada de fe. No ama a Dios, no confía en Dios y no tiene fe. Por eso, sus palabras son negativas y pesimistas. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si realmente cree en Dios, nunca dirá palabras negativas ni despectivas. Jamás dirá algo que pueda dañar a otro. No se olvide que Dios siempre lo está observando, y todo lo que diga, todo lo que piense, todo lo que haga, incluso todo lo que escriba, será oficial para Dios. Tan solo piense en la situación que enfrentó Daniel. ¿Qué hubiera pasado si Daniel se hubiera quejado con Dios o hubiera estado resentido con Él por las pruebas que estaba enfrentando a pesar de haber obedecido su palabra? Desde luego, por su nivel de fe, Daniel nunca hubiera hecho eso. No obstante, tan solo imagínelo. Dios lo había salvado de la fosa de los leones, donde fue arrojado, y lo había exaltado hasta ser el segundo en autoridad en todo el reino. Daniel se hubiera sentido más que triste por haber pronunciado esas palabras de queja y de resentimiento contra Dios. Más bien, se hubiera sentido avergonzado. Hubiera lamentado haber dicho todo eso a Dios, quien había previsto todo para un buen fin. Se hubiera recriminado por no haber confiado más en Dios. Hermano, cuando lea de Daniel, no se limite simplemente a ver el hecho que se negó a postrarse ante un ídolo o que siempre oró y que Dios lo salvó de la fosa de los leones. Lo que debe comprender y conocer es el corazón y la fe de Daniel, el nivel de fe que tuvo y la actitud de agradecimiento que mantuvo a Dios en toda circunstancia. Deberá anhelar ser como Daniel. Es mi deseo que al oír este mensaje su fe se fortalezca y no se limite a escuchar esta prédica como una historia entretenida más que relata la Biblia. Si piensa así, este mensaje no será de edificación alguna para usted. Deberá reflexionar en base a esta enseñanza sobre Daniel. Determínese hoy mismo a vivir una correcta vida de fe y Dios le dará gracia y fuerza. Y si ensancha su mente y su corazón, aun si escucha este mensaje 100 veces, el Espíritu Santo siempre le revelará algo nuevo. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Oro para que la palabra que hoy he compartido se grabe en el corazón de tus hijos y se haga fe en sus vidas. Padre, haz que tus hijos no solo hablen de la fe de Daniel, sino que mediten en ella, en la fe que tuvo para darte siempre gracias por todo y en todo, y nunca comprometer sus principios espirituales. Ayuda a tus hijos a crecer en su vida de fe, hasta llegar al nivel de fe de Daniel. Así saldrán más que vencedores de toda circunstancia, y tú, Padre, los bendecirás. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás
a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu Espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.